Gracias por conectarse y por participar de esta nueva edición de nuestro ciclo de charlas online, estrategias que fomentan una mayor creación de valor en la cadena de la soja. Bueno, tenemos un panel súper interesante que va a estar moderado por Víctor Castro. Víctor es ingeniero agrónomo, está graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires y posee un máster en agronegocios de la Universidad del SEMA. Fue consultor de negocios en varias empresas del rubro de semillas y agrobiotecnológicos. Participó de la gerencia de diferentes cámaras empresariales y actualmente es director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles, CARBio, que nuclea las principales productoras de biodiesel de Argentina. Bueno, les comentamos que en el botón que dice preguntas y respuestas van a poder compartir todas sus inquietudes, que al finalizar las 4 presentaciones, ahí vamos a tener un intercambio de preguntas y respuestas con lo que ustedes nos compartan. Así que le doy la bienvenida a Víctor y ya los dejo para que comencemos con esta interesante charla del día de hoy. Muchas gracias, Elina. Buenas tardes para todos. Bueno, hoy, como comentó Celina y como comentaron en el título, eh, la idea es que podamos tener a través de los 4 panelistas invitados una visión de la cadena de soja desde el punto de vista de los aportes ambientales que estos entregan a través de los biocombustibles. Dónde estamos parados, hacia dónde vamos y fundamentalmente que nos puedan comentar esta parte que a veces no estamos tan acostumbrados a tener en cuenta, que es que no solamente estamos produciendo proteínas o unidades de calor en el caso de las mismas bioenergías que están intrínsecas en la cadena de la soja a través del biodiesel, sino también cuáles son los aportes ambientales que estamos dando para la transición energética, reducir las emisiones de, de gases de efecto invernadero y cómo están siendo demandadas, cómo se están apreciando a nivel mundial y cómo podemos ser aún más eficientes y cómo podemos producir cada vez más valor ambiental en nuestra cadena sojera. Para esto va a comenzar el licenciado Agustín Torroba, que es licenciado en Economía, tiene una maestría en Energías y diplomatura de Economía de la Energía y Planeamiento Energético de la Universidad de Buenos Aires y del CEARE. Es diplomado de Evaluación de Proyectos de Energías Renovables y Almacenamiento también de la Universidad del SEMA. Bueno, fue director de biocombustibles en la Secretaría de Energía eh, de la Nación y actualmente es especialista internacional en energías renovables, biocombustibles del Instituto de Cooperación Agrícola para la Agricultura, de Cooperación para la Agricultura, el Instituto Interamericano, el IICA, y, y es secretario técnico también de la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos que el IICA tiene también a su cargo, la CPBio. Bueno, Agustín, somos todos oídos y muchas gracias por estar desde ya, desde Costa Rica. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la presentación. Muchas gracias a Axoja por la invitación a compartir este diálogo este, en este panel. Bueno, yo le puse el título Combustibles Sostenibles de Aviación, hacia dónde va el mundo, pero la verdad que, lo que voy a tratar de hacer en esta presentación son 2 cosas: evaluar el punto de partida y la evolución reciente de los biocombustibles líquidos a nivel mundial, y hablar sobre lo que nosotros decimos que es el presente futuro, ¿no? Que son los combustibles sostenibles de aviación.
la nueva ola de innovación en materia de biocombustibles líquidos. ¿Y de dónde partimos? Ustedes fíjense, los biocombustibles son recientemente nuevitos. En los años 70, Brasil comienza con el RenovaBio, con un programa de etanol. Eh, Estados Unidos posteriormente también se incorpora y con el Policy Security Act también incorpora en primer lugar el etanol, después el biodiesel. Europa se va sumando, y fíjense, el biodiesel tiene unos 20 años de desarrollo, se empieza a desarrollar en los 2000. Este gráfico que ustedes ven es la producción total de biocombustibles y su evolución. Las barritas verdes son el bioetanol, las barritas celestes son el biodiesel, y pueden ver una muy incipientes barritas rojas que son los combustibles sostenibles de aviación. ¿Qué hay en este gráfico que no se está mostrando? Yo diría la última ola de innovación en materia de biocombustibles tiene que ver con el desarrollo del HBO. Ustedes saben, el biodiesel se produce con dos rutas tecnológicas distintas: la transesterificación de ácidos grasos, que ha sido la ruta predominante, y en los últimos años ha irrumpido, ¿no?, la hidrogenación de aceites vegetales, esto que yo les digo que se conoce como HBO, una ruta tecnológica que craquea la molécula de ácidos grasos con hidrógeno. Para que se den una idea, nosotros nos vamos a focalizar un poquito más en biodiesel, en estas barritas celestes, y ustedes pueden ver en los últimos 10 años, el biodiesel ha crecido la producción un 75%, pero si desagregáramos este 75% y lo abriéramos por ruta tecnológica, podemos ver que en los últimos 10 años el biodiesel FAME creció un 31% y el biodiesel HBO creció un 300%. Es decir, el HBO viene explicando en gran medida el crecimiento de la producción de biodiesel. Y esta ruta tecnológica está muy vinculado con una ruta tecnológica que también permite producir combustible sostenible de aviación, por lo cual es más que importante. Y fíjense, hoy en el mundo hay 60 países con distintos mandatos de etanol, 49 países con distintos mandatos de biodiesel, y un poco lo que rescataba Víctor al principio, se ve en la formulación de mandatos y la formulación de políticas públicas que cada vez más las políticas públicas reconocen los aportes medioambientales y tratan de medir y tratan de cada vez poner un cap más exigente en materia de sostenibilidad. Es así, por ejemplo, ¿no?, que la Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea fija límites mínimos de descarbonización de los biocombustibles en comparación a los fósiles. Brasil, y Julio Minelli les va a hablar un poco también del programa RenovaBio en Brasil, que hace lo mismo. En Estados Unidos y en Canadá, a nivel estadual, se vienen desarrollando los Low Fuel Carbon Standards, los estándares de bajo carbono, ¿no?, que también de alguna forma ponen todas las tecnologías a competir y le dan un crédito fiscal a aquellas tecnologías que descarbonizan más, ¿no? Y ahí tienen una entrada fuerte el biodiesel y el HBO. Esto es para mostrarles un poquito cómo estamos produciendo biodiesel a nivel mundial. El 23% del biodiesel se produce con aceite de soja. Ha ido creciendo paulatinamente el uso de aceite usado y grasas animales. Y creo que estamos en un punto donde el uso de aceites usados se va a comenzar a estancar. Piensen que el 85% de los aceites recuperados a nivel mundial se utilizan para producir biodiesel, y estamos empezando a encontrar algunos cuellos de botellas. Y en el gráfico de la derecha pueden ver qué porcentajes de la producción mundial de aceite se dedican a la producción de biodiesel. Por ejemplo, el 19% del aceite de soja del mundo se utiliza para producir biodiesel. Y ahí pueden ver la importancia, ¿no?, entonces del biodiesel en la cadena de valor. El 18% del aceite de palma se utiliza para producir biodiesel y el 20% del aceite de canola. Esto, sin lugar a dudas, les da un indicio de la importancia que este tipo de biocombustibles tienen en la cadena. Ahora, hablemos un poco de lo que se viene. Sin duda, el biodiesel, el HBO, es el presente y van a regir durante algunos años
como mecanismo de descarbonización, especialmente en el sector de transporte terrestre. Pero ¿qué se está viendo? Se está viendo que emergen nuevos biocombustibles, ¿eh? Y yo diría, con un grado elevado de certeza, la nueva ola de innovación en materia de biocombustibles líquidos van a ser los combustibles sostenibles de aviación, ¿eh? Ustedes saben, la aviación civil se ha planteado ser net zero emission al 2050, ha planteado un programa muy ambicioso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con un paquete de medidas, que incluyen compensación y captura de carbono, mejoras en infraestructura y operación, nuevas tecnologías, como por ejemplo el hidrógeno, pero es el propio sector de la aviación que plantea que el 65% de las reducciones de este sector, del sector de la aviación, al 2050 van a venir por la incorporación de SAF, de Sustainable Aviation Fuel. SAF es lo mismo que decir combustible sostenible de aviación, ¿no? Entonces, acá se abre un desafío enorme y también se abre una gran oportunidad. Y para empezar a entender el tema hay que definir qué es SAF. Y bueno, básicamente SAF significan tres cuestiones. Primero, que el combustible que se produzca cumpla las especificaciones de calidad. Hay una especificación de calidad muy estricta, que se congela a menos 42 grados centígrados a 10.000 pies de altura, y que tiene cuestiones técnicas muy exigentes. El segundo punto, para que un combustible sea considerado como combustible sostenible de aviación, tiene que provenir de fuentes renovables o de residuos, ¿eh? Y en tercer lugar, tiene que cumplir los criterios de sostenibilidad de CORSIA. ¿Qué es CORSIA? CORSIA es el Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, ¿eh? Es un, eh, un esquema que la aviación fijó, para reducir y compensar emisiones de CO2 y que plantea 12 criterios de sostenibilidad, que son los que pueden ver a la derecha, ¿no? Tienen que reducir en determinada proporción las emisiones de gases de efecto invernadero, el SAF los combustibles no deben procesarse a partir de biomasa obtenidas de tierras de alta reserva de carbono, y bueno, fija 12 criterios distintos. Entonces, para que un combustible sea SAF, repasando, cumple esas especificaciones, procede de fuentes renovables y tiene que cumplir estos 12 criterios de sostenibilidad, un poco con lo que comentaba Víctor al principio. ¿Y por qué el SAF va a ser tan importante? Bueno, este cuadradito lo que les muestra son los distintos tipos de vuelos. Los dos últimos rectángulos le muestran los trayectos medios y largos, de 100 a más de 250 asientos, y vuelos de más de 60 minutos de duración, que hoy son el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En estos vuelos, en los que concentran el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es imposible que se desarrolle aviones eléctricos, y es prácticamente imposible también que se desarrolle el hidrógeno en este tipo de vuelos. Y sí es muy factible el desarrollo del SAF. ¿Por qué? Porque todos los aviones hoy permiten mezclar combustibles convencionales con SAF hasta en un 50%. Y a partir del 2030, todos los fabricantes de aviones han garantizado que en esos aviones se va a poder utilizar 100% de SAF, de combustible sostenible de aviación. Un tema muy importante para Argentina y para la región. ¿Por qué? Porque ¿cómo se producen estos SAF? Con tres tipos de materias primas: los aceites y las grasas, los azúcares y almidones, y la materia prima lignocelulósica. Y yo me voy a focalizar, si quieren, en los aceites y las grasas, que tienen una estricta relación con la cadena de valor de la soja. Ustedes saben, Argentina es el principal exportador de aceite de soja del mundo. Tiene desarrollado un complejo de biodiesel muy eficiente, muy acostumbrado a certificaciones de sostenibilidad. Y esto es muy importante porque es una de las cuestiones que, como ustedes pudieron ver, se va a demandar para que un combustible sea considerado SAF, la cuestión de la sostenibilidad. Entonces, bueno, tenemos las materias primas. Además, también tenemos azúcar y almidones, saben, caña de azúcar, y Argentina es el tercer exportador mundial de maíz, donde el maíz tiene mucho almidón, con lo cual tenemos las dos familias de materias primas más importantes para producir SAF. Y hoy se puede producir combustibles sostenibles de aviación con 9 rutas tecnológicas distintas.
Recuerden que en un principio yo les mencioné que había un nuevo biodiesel, el biodiesel HBO. Bueno, esa misma ruta tecnológica se conoce también con el acrónimo GEFA. GEFA HBO es lo mismo, solamente que GEFA tiene un proceso de separación posterior. Y la ruta tecnológica es la misma, es craquear las moléculas de ácidos grasos con hidrógeno, y de ahí yo obtengo distintos combustibles. Puedo obtener combustibles sostenibles de aviación, puedo obtener diésel renovable o también le podemos llamar biodiesel, y puedo obtener también destilados livianos, muy parecidos a lo que es, a lo que es la refinación de petróleo. Entonces, bueno, esta ruta tecnológica que se conoce como GEFA va a ser muy importante en el corto y en el mediano plazo, porque es la única ruta tecnológica desarrollada a escala comercial. ¿Sí? A nivel de tecnología se puntúa con 1 a 9 el desarrollo de las distintas etapas de las rutas tecnológicas. Una son, por ejemplo, un puntaje 1 significa que recién se comienza a desarrollar una ruta tecnológica. 9 es cuando ya está madura a escala comercial. Y GEFA, la que utiliza aceites, ya es de estas 9 rutas tecnológicas que yo les mencioné, es la única desarrollada a nivel comercial. Fíjense, yo les comenté que la aviación tenía como objetivo ser emisiones netas cero al 2050, y que para eso el 65% de las reducciones de gases de efecto invernadero iban a venir del SAF. Eso se corresponde con estos niveles crecientes de producción y consumo de SAF a lo largo de los años, que debiéramos empezar con 8 millones de metros cúbicos en el 2050 y en el 2025, y en el 2050, la última barra azul, debiéramos estar consumiendo 449 millones de metros cúbicos de SAF. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, para darles un orden de magnitud, pueden ver la línea roja que cortan las barras. Las barras azules van a ser el consumo de SAF, acorde a las metas de la industria. Y la línea roja que corta es la producción actual de bioetanol y biodiesel. Les mostré el mapita. Más de 60 países utilizan bioetanol, más de 49 países utilizan biodiesel. Eso sumado son 165 millones de metros cúbicos de consumo de etanol y biodiesel. En el 2050 vamos a tener que crear una industria que va a ser, o que necesita ser 2.7 veces la industria actual del bioetanol y el biodiesel para descarbonizar la aviación. Los países ya han comenzado. Estados Unidos tiene un programa muy ambicioso que es el Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge, que plantea reemplazar todo el combustible de aviación con SAF en el 2050. La Unión Europea plantea que en el 2050 reemplazar el 70% del combustible fósil de aviación por combustibles sostenibles o por biocombustibles sostenibles de aviación. Hoy en el mundo ya hay más de 120 aeropuertos que están distribuyendo SAF regularmente. Hay 39 políticas públicas adoptadas o bajo desarrollo. Hay 52 billones de litros de SAF bajo acuerdos de offtake. Y como les dije, 9 rutas tecnológicas más 2 rutas de coprocesamiento, lo que hacen 11 procesos de conversión aprobados para producir SAF y 42 materias primas. La región está un poco en deuda. No tiene ningún aeropuerto que esté despachando SAF. Tiene entre 1 y 3 países que están desarrollando políticas públicas, solamente 1 millón de litros bajo contrato offtake, pero tiene la gran fortaleza que la región dispone de una amplia cantidad de biomasa para industrializar en formato de combustibles sostenibles de aviación. Biomasa abundante, sostenible y económica. Por eso nosotros creemos que en el futuro la región debería ser la gran proveedora de SAF a escala planetaria. Y con esto voy cerrando. Los aceites van a dominar la oferta de SAF en el corto y el mediano plazo, básicamente porque la tecnología está madura. Lo que sí vamos a empezar a notar es algún tipo de competencia por materia prima, y acá van a competir el biodiesel FAME, el biodiesel HBO y el SAF, y prevemos un crecimiento en la demanda de estos aceites. En el corto, mediano y largo plazo se van a empezar a desarrollar otras tecnologías, como la ruta Alcohol to Jet, y para Argentina es muy importante por la disponibilidad de maíz que tiene y también de caña de azúcar. Y en el largo plazo vamos a empezar a ver otros tipos de materias primas en este sector.
Es importante trabajar con materias primas para producir biocombustibles con estas tres características, sostenible, y Víctor lo mencionó en un principio. Si las materias primas y si la cadena de valor no es sostenible, entonces no se van a poder utilizar para producir este nuevo tipo de biocombustibles, y ojalá que puedan ser lo más abundantes y económicamente posibles. Víctor, con esto la presentación que les tenía, y quedo atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Agustín. Ha sido realmente muy clara y muchas gracias también como coordinador que hayas podido estar en el tiempo establecido. Excelente. Tenemos una pregunta de Gómez Caicedo, que nos dice que en el primer gráfico, si podías dar un poquito las unidades, yo creo que eran millones de metros cúbicos, donde vos mostraste la evolución de los biocombustibles, pero vos dirás. Sí, millones de metros cúbicos. Se producen 165 millones de metros cúbicos. El 35% de esos 165 millones es biodiesel, el 65% restante es etanol. De ese 35% que es biodiesel, 25 puntos es HBO y el otro es biodiesel FAME, ¿no? Así a cuenta de almacenero, Víctor. Perfecto. Bueno, también es importante remarcar que vos comentaste los programas de Estados Unidos que están muy, muy firmes con esto. Ya Estados Unidos, el año pasado, la oferta total de biodiesel, el 55% fue aceite vegetal hidrotratado, y solamente 45% fue FAME, como lo que tenemos actualmente. O sea que es la tendencia, la evolución de los biocombustibles, de integrar también las cadenas de hidrógeno y las partes productivas. Las empresas petroleras se están reconvirtiendo a este hidrógeno, a este diésel verde que le llaman, va a hacer unas cosas. Una pregunta, Agustín, vos dijiste muy bien y remarcaste el tema de la demanda de biocombustible de aviación va a ser realmente que casi se duplique la oferta actual de todos los biocombustibles. ¿Qué pasa con el marítimo? Bueno, el sector marítimo viene un poco más atrasado que la aviación. La aviación tiene metas. A ver, vamos un poquito más atrás. Como la aviación y la navegación en general son transportes transfronterizos, gran parte de la regulación no cae en los países, sino cae en organismos internacionales. En el caso de la aviación, cae en cabeza del OASI, la Organización de la Aviación Civil Internacional. En caso de la navegación, cae en manos de la OMI, la Organización Marítima Internacional. La OASI, o sea, la entidad de la aviación, va más adelantada que la Organización Marítima Internacional. Sin embargo, la Organización Marítima Internacional también está planteando una ruta agresiva de descarbonización. Distintos outlooks, dentro de los cuales yo rescato al de la Agencia Internacional de Energía y la Agencia Internacional de Energía Renovable, hablan de que alrededor del 19% del combustible total consumido en el 2050 por la navegación van a ser biocombustibles. ¿Por qué está más abierto en el caso de la navegación? Porque hay un abanico de opciones mucho mayores que en la aviación. En aviación es SAF o es SAF. No podemos hacer vuelos a hidrógenos en larga distancia. En la cuestión marítimo, bueno, hay distintas opciones, ¿no? Bueno, metanol verde, incluso gas comprimido, HBO, mezclas de FAME para algún transporte más corto. Bueno, como es tan amplio el abanico de opciones, la certeza no es tan elevada como en la aviación internacional. Perfecto, muchísimas gracias. No, seguramente van a quedar algunas preguntas y también alguna reflexión más para el final. Vamos a pasar ahora, ya nos dio la perspectiva de los biocombustibles y demás, y también nos dejó la introducción de la necesidad de la sostenibilidad. Si no, seguiríamos quemando gasoil, ¿no? En los lugares.
Pero todo esto tiene que ver por los compromisos internacionales y porque el mundo se dio cuenta que el cambio climático nos está afectando muchísimo. Y para darnos un poquito un mejor panorama de esto y de por qué estos biocombustibles están presentando esta también oportunidad o estos cambios en la cadena de valor de la soja, la tenemos a María Rosa Murmis, que es consultora en temas de sustentabilidad del sector agropecuario, es asesora de la coordinación de bioenergía de la Secretaría de Agricultura, eh, es también una, una asesora en proyectos y de financiamiento externo para todo lo que es la parte de sustentabilidad. Es economista de la Universidad de Toronto en Canadá y tiene también una maestría en energía y recursos naturales de la Universidad de California en Berkeley. Muchísimas gracias, María Rosa, y estamos todos aquí atentos para escucharte con Bueno, el tema. muchas gracias. Víctor, muchas gracias por la invitación. Creo que se ve la presentación en la pantalla. Para mí es realmente un honor esta invitación y creo que voy a aprender mucho porque al estar focalizada en la cooperación internacional, en tratar de facilitar a los productos en base a biomasa que se inserten en mercados internacionales y asegurar que sean considerados sostenibles, a veces no estoy tan en contacto con las cadenas de valor locales y creo que voy a aprender mucho también yo de este encuentro. Yo les voy a hablar de cómo se mide la huella de carbono, una de las medidas más importantes y creciente para justamente probar que los productos contribuyen a la mitigación del cambio climático, no tanto cómo se miden, porque yo no soy técnica en eso, sino cómo se enmarcan en las políticas y cuánto nos queda por hacer. Para empezar, me gustaría repasar este gráfico que tal vez les parece muy general de las proyecciones de cumplimiento con los objetivos para que el mundo, el clima en el mundo no cambie en la medida que podría llegar a ser catastrófico para sostener la vida tal cual la conocemos los seres humanos y estamos acostumbrados. Creo que todos deben saber que hay un objetivo de un máximo de incremento de la temperatura media global de 1,5 grados. Ese es el objetivo. Dentro de ese objetivo se miden también hacia dónde vamos y en este gráfico podemos ver la línea violeta son todos los metas que se han puesto los países para descarbonizar, para cumplir con las metas climáticas. Y como ven, no llegan a alcanzar la meta que evitaría estas consecuencias catastróficas. En lugar de 1,5 grados Celsius, llegaríamos a 2,5 grados Celsius. El rango celeste nos muestra hacia dónde estamos yendo, no las metas, sino hacia dónde estamos yendo en este momento, que es aún mayor. Y en el medio están proyectadas los incrementos de temperatura que se darían si cumplimos no solo con las metas, sino con algunos compromisos adicionales que han hecho los países individuales y en la que la línea que dice optimistic scenario, o sea, escenario optimista, están todas las declaraciones que han hecho países que no están ligadas a ningún compromiso concreto, pero que nos llevarían más cerca de nuestro objetivo. Es importante tener en cuenta todos estos diferentes escenarios porque van a definir la potencialidad de las cadenas de biomasa. ¿Y por qué esto es un problema? Este problema se incrementa cuando pensamos que somos 8.000 millones de personas en el planeta hoy y tenemos que lograr estas reducciones de emisiones
con una población que sigue creciendo y que vamos a ser casi 10.000 millones de personas para el 2050. Y que para lograr que toda esta población tenga una calidad de vida aún mejor a la que se tiene hasta ahora en promedio en el planeta, necesitamos extraer muchos materiales y urbanizar. Todavía no hemos urbanizado ni la mitad de lo que necesitaría estar urbanizado para el 2050. O sea, tenemos que duplicar el área urbana con toda la extracción de materiales, etcétera, que eso implica, y eso es lo que tenemos que hacer mientras reducimos emisiones. No estoy pudiendo pasar. Ahí está. En este gráfico me gustaría señalar el rol de la biomasa. En el siglo XX se llama el siglo de la gran aceleración. Es cuando la población mundial, después de 400.000 años que no había llegado ni siquiera a 1.000 millones de personas, de repente los alcanza en 1800 y en el siglo XX se triplica y medio la población. Un incremento muy significativo del estrés sobre el sistema. En este incremento de 3,4%, la extracción de materiales se multiplica por 34, los minerales por 27, los combustibles fósiles por 12. Pero la biomasa acompaña más o menos a la población. Hoy estamos en un contexto global en el que estamos mirando la biomasa como una de las soluciones para transicionar y abandonar los combustibles fósiles. Entonces, este acompañamiento moderado al paso de la población que hizo la biomasa hasta ahora, sí vamos a incrementar apoyarnos sobre la biomasa para el desarrollo futuro, para consumir menos combustibles fósiles, y eso es lo que le va a dar oportunidades a todas las cadenas de valor relacionadas con la biomasa. Vamos a tener que tener mucho cuidado porque vamos a tener que multiplicar en muchos factores más esa extracción de biomasa. Es muy importante para nosotros poder medir y asegurar que realmente se hace en forma sostenible. El sendero proyectado para los biocombustibles es uno moderado. Se ha alcanzado el 4% del consumo global de combustibles. Como Agustín, me baso en datos de la Agencia Internacional de Energía. Y se proyecta que para el 2030 se alcanzará un 5% de la demanda de combustibles para el transporte será de biocombustibles. Esto se da principalmente en las economías emergentes y en las economías avanzadas, si bien existen exigencias en las políticas y un lugar para los biocombustibles por la adopción de vehículos eléctricos y mejoras en la eficiencia, es menor el rol que se puede tener. Y los cultivos agrícolas siguen siendo la principal fuente de biocombustibles para el 2030. Entonces, lo que veíamos ahí es un desarrollo moderado de la demanda de combustibles para el transporte, que corresponde a la línea superior que vimos en la proyección del primer gráfico, que es la línea real basada en lo que se puede proyectar sobre lo que está pasando ahora. No obstante, estamos en este escenario de alerta por el clima. Entonces, si se implementan las diferentes políticas comprometidas y las metas comprometidas que no están contempladas en el dato que les di anteriormente, lo que la Agencia Internacional de Energía llama el escenario de compromisos anunciados, esta demanda de combustibles puede llegar a ser 80% mayor a las proyecciones mencionadas. Y adicionalmente, si realmente queremos llegar a la carbono neutralidad para el 2050, esto requiere que se duplique aún una vez más el consumo de combustibles para el 2030. Por eso son importantes esas curvas que vemos, que les mostré en el primer gráfico, porque nos indican el trayecto en el que estamos y cuál puede llegar a ser el rol de las cadenas de valor en base a la biomasa si cumplimos con los compromisos asumidos para ayudar a descarbonizar el planeta.
Y en este sentido, las políticas de combustibles en muchos países, sobre todo en los países avanzados, ya tienden no tanto a las medidas volumétricas como un corte de biodiesel en el diésel, sino a exigencias de reducción de emisiones. O sea, un combustible sostenible sí reduce las emisiones en un cierto porcentaje. Y se estima que el 40% de la demanda de combustibles en los próximos 5 años va a estar atada a estas exigencias de reducción de emisiones. Para alcanzar el potencial del crecimiento de los combustibles y para que su aporte a la descarbonización se realice, va a depender de nuestra capacidad de verificar y medir, porque tenemos que poder, para que se crea que nuestros países están proveyendo verdaderamente biocombustibles sostenibles, tenemos que poder medir y comprobar eso. Y tenemos que poder medirlo dentro de un marco que asegure que no sean algunas de las preocupaciones más importantes asociadas a esto, que son los cambios en el uso de la tierra, la afectación de la biodiversidad y temas de precios de alimentos. Para esto existen metodologías, existe una metodología muy robusta, que es el análisis de ciclo de vida, que es el que se aplica a lo que se llama la contabilidad del carbono, la huella del carbono, la intensidad del carbono. Todos son formas de medir cuánto se reducen cuántas emisiones hay en un producto a lo largo de su ciclo de vida, y que se comparan con los combustibles fósiles, por ejemplo, para establecer una reducción de emisiones. Sin embargo, a pesar de que están basadas en el análisis de ciclo de vida, que es una metodología aceptada, robusta y probada, las metodologías existentes no han logrado tener resultados uniformes y por eso ponen en cuestión las verdaderas reducciones que se están logrando y no aportan para poder habilitar la demanda de los biocombustibles en todo ese potencial que tiene para aportar a los escenarios de mayor descarbonización, y tampoco aportan tanto para reducir los riesgos de la inversión. En este gráfico lo que se ilustra son las distintas metodologías, formas de implementar el análisis de ciclo de vida para la reducción de emisiones en distintas políticas a través del mundo. Está la política de energía renovable de la Unión Europea, se llama el Clean Fuel Regulation, la regulación de combustibles limpios de Canadá, esos estándares renovables de Estados Unidos, y está también RenovaBio de Brasil, del cual nos van a contar en detalle en unos minutos. Lo que podemos ver es que aún en las metodologías establecidas hay mucha variabilidad en lo que se puede hacer. La mayoría de los estándares se pueden usar valores por defecto o se pueden hacer cálculos individuales con metodologías establecidas. Eso para los valores básicos de lo que es el ciclo de vida del producto. Y en lo que respecta al cambio del uso de la tierra, también existen distintas formas de evaluación, algunas de las cuales están basadas en modelos teóricos que no son verificables o comprobables. Esta dispersión, aún dentro de las políticas establecidas, hace que haya una gran dispersión en los resultados, que es lo que vemos en esta diapositiva. Por ejemplo, vemos el biodiesel, es uno de los que es el tercero desde abajo, tiene uno de los rangos más amplios de reducción de emisiones en los cálculos hechos con análisis de ciclo de vida. Entonces esto le resta mucha credibilidad, no sabemos cuánto realmente se está reduciendo de las emisiones. Entonces, una aclaración es que cuando hablamos de huella de carbono, hablamos en realidad de huella de gases de efecto invernadero. Se usa la palabra carbono, pero estamos hablando de
CO2 equivalente, todos los gases de efecto invernadero, y estas mediciones deben ser comparables con las mediciones de las emisiones de combustibles fósiles. Todos estos estándares se dividen en 3 componentes. Uno es el análisis de ciclo de vida de la cadena de valor en sí, desde los insumos hasta la disposición del producto. Pero también incorporan la medición del cambio del uso directo de la tierra y el cambio indirecto del uso de la tierra. El cambio directo del uso de la tierra es un fenómeno observable cuando, por ejemplo, se daría si yo deforesto para producir un producto agropecuario, para producir un cultivo. La estimación del cambio de uso indirecto de la tierra está reconocida como un fenómeno que puede ocurrir, pero es no verificable y no medible. Se da por dinámicas internacionales que pueden causar que si yo siembro soja en Latinoamérica, en algún lugar, y la siembro en un lote donde siempre hubo cultivos agropecuarios, lo mismo, la estoy desplazando la siembra de un cultivo alimenticio o de la soja misma a otro lugar en el mundo, porque yo la estoy sembrando para producir biocombustibles que antes no se producían, estoy introduciendo una demanda adicional, y esto desplaza a otro lugar del mundo el cultivo de la soja, por ejemplo en Indonesia, donde puede haber deforestación. Esto es un fenómeno que por la dinámica económica global puede estar ocurriendo, pero no es verificable y no es medible, y es una de las grandes controversias que tenemos relacionadas con la huella de carbono. En relación a cómo manejar estos desafíos, en lo que se trata, en lo que respecta al análisis de ciclo de vida del producto en sí, si bien hay desafíos, hay soluciones metodológicas. Una de las razones de la dispersión es por verdaderas diferencias regionales. Otra puede ser por elecciones metodológicas, de dónde pongo la frontera de mi sistema, de cómo analizo los coproductos, o con la calidad de mis datos. Y si bien la metodología es robusta, no puede vencer una baja calidad de datos, ni puede ni puede definir explícitamente y específicamente, hay mucha flexibilidad. Entonces se necesita una armonización de cómo hacemos el análisis del ciclo de vida para que nuestras mediciones sean creíbles. Respecto a la medición del cambio directo del uso de la tierra, estos impactos, si bien son controversiales, hay mucha discusión y dispersión, son impactos observables. Entonces, se podrían desarrollar metodologías, hay metodologías, pero se podrían también armonizar metodologías para poder cuantificar y monitorear, verificar estos cambios del uso de la tierra, que pueden ser, por ejemplo, la medición de las reservas de carbono en la línea de base, antes de la intervención, durante la intervención y un seguimiento a través del tiempo. Lo que es muy delicado y requiere particularmente de la intervención de políticas públicas y de actuaciones, digo, y de acompañamiento del sector privado, es el cambio del uso indirecto de la tierra. Porque los modelos globales, como dije anteriormente, introducen mucha arbitrariedad al ser absolutamente teóricos y al no ser verificables. No podemos medir si lo que cultivé en Argentina introdujo algún cambio en los cultivos de Indonesia. Y es la mayor causa de cuestionamiento y no puede ser ignorada, porque para promover nuestros productos tenemos que abordar este desafío. Lo que propone un informe de la Agencia Internacional de Energía es que a corto plazo se promueva la evaluación de riesgo. ¿Cuán probable es que algo este fenómeno ocurra bajo ciertas circunstancias? Introducir en las mediciones este tipo de respuesta según la situación. Pero a largo plazo lo que es importante son políticas globales para abordar el tema que acompañen políticas locales que eviten el cambio del uso directo de la tierra. Si localmente evitamos el cambio del uso de la tierra
reemplazando áreas forestales por cultivos donde hay áreas de alto valor de conservación. Si tenemos medidas locales para evitar el cambio del uso de la tierra directo dentro de los países, vamos a evitar estos desplazamientos globales. Entonces, para cerrar, ¿cuáles son las acciones positivas para poder reforzar nuestra medida de la intensidad, la huella de carbono de nuestros productos, a fin de que puedan insertarse en el mercado y realizar el potencial que tienen para la descarbonización? En primer lugar, mejorar esas metodologías de análisis de ciclo de vida, armonizando cómo las aplicamos, y complementar con otras medidas que aseguren la sustentabilidad y eviten los posibles efectos adversos indirectos que pueden tener la intervención de las cadenas de valor en base a la biomasa, y sobre todo aquellas que generan mayor preocupación. Y por ejemplo, dentro de nuestros países, ya adoptar medidas que ya ubiquen a la producción de nuestros alimentos en un rango de sustentabilidad mayor, como puede ser la siembra directa, la rotación de cultivos, que en la Argentina ya es algo muy asentado. También la sustitución o la disminución de las emisiones por fertilización, que es un componente importante, políticas para que nuestros sistemas se apoyen más sobre o se basen más en el uso de energías renovables de menor emisión, etcétera. Políticas que ya, además de metodológicamente mejorar la armonización del análisis de ciclo de vida, políticas que ya ubiquen a nuestros productos en un lugar de menor impacto ambiental. También cooperar en el ámbito internacional en todos estos aspectos, para que esta armonización se dé entre países, porque lo que esperamos es que estas mediciones, estas reducciones puedan ser, además de formas de comprobar lo que se hace localmente en un país, también puedan ser comerciables internacionalmente o ser habilitadoras de préstamos internacionales y de cooperación internacional. Y además promover la incorporación de los biocombustibles en políticas más amplias de sustentabilidad, como puede ser la economía circular. Y cierro mencionando que la Argentina está trabajando en esto a través en particular de dos instituciones de colaboración entre países que se llaman la Alianza Global para los Biocombustibles y la plataforma Biofuturo, en la que Argentina el año pasado, en la primera, fue invitada a ser copresidente con Italia, y en la segunda fue invitada a ser parte del grupo núcleo, una especie de directorio, con Brasil, que nos acompaña hoy, y otros países, y se están trabajando todos estos temas. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho. Traté de ir rápido y sé que fue un poquito más largo de lo deseado. Por favor, María Rosa, un placer escucharte desde ya. Muchísimas gracias. Creo que el panorama que nos diste nos refleja muy bien el por qué estamos inmersos también en esta cadena de valor ambiental que le podamos sacar a toda la cadena oleaginosa sojera. Creo que ahora nos viene también muy bien poder escuchar a Julio César Minelli, que es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Biocombustibles de Brasil, de biodiesel precisamente. Julio tiene una muy amplia experiencia con renovables, estuvo también con temas de proyectos de hidroeléctricos muy importantes en Brasil, y siempre ha tenido una visión que tiene que ver también con lo que es la producción real y la producción de activos ambientales. Y precisamente ahora Brasil, como bien dijo María Rosa,
está inmerso también en un programa que se llama RenovaBio, en los cuales ellos a cada renovable, en este caso al biodiesel, le pueden dar a cada empresa respecto a la reducción que tienen y a la eficiencia que tienen de reducir emisiones respecto al gasoil fósil, créditos de carbono que pueden comercializar. Pero Julio por ahí nos puede contar muy bien lo que está pasando en este país, que ya hoy tiene una demanda de 8 millones de toneladas de biodiesel contra apenas unas 700.000 que estamos consumiendo en Argentina. Así que creo que hay escala, antecedentes y muy buenas cosas que podamos aprender. Muchas gracias, Julio, te dejo con todos. Buenas tardes a todos. Inicialmente, eu queria agradecer por a invitação para participar desta conferência. Eu vou falar um pouco sobre as condições em Brasil. E para isto, eu vou falar um pouco sobre a questão de industrialização com uma estratégia para agregar valor à cadeia da soja. Bueno, falava sobre as condições em Brasil, a atividade agrícola. Se ve que hay un problema de conexión con Julio. Julio, ¿nos escuchás? Sim, conseguem ver minha apresentação? Sí, ahora te escuchamos, pero recién hubo un problema de conexión y no te escuchábamos. Sí, retoma, ahora te escuchamos. E tem a apresentação? Sí, tenemos la presentación y te escuchamos. Continúa. Sí, Perfecto. gracias. Portanto, em Brasil, o cultivo de grandes superfícies acaba por generar um valor muito significativo na produção agrícola brasileira. Temos boas práticas, uma melhor gestão da propriedade e ganâncias de produtividade. São formas de aumentar a rentabilidade, não só a rentabilidade, mas também a sustentabilidade. As certificações e a redução da huella de carbono são características adicionais que podem agregar valor a la soja. Sin embargo, a industrialização será, sem dúvida, a atividade que pueda generar maior valor agregado à cadeia da soja e muitos empregos. Estes empregos também se tem uma condição social muito importante. Portanto, industrializando a soja, podemos extrair produtos básicos, como harina de soja, azeite de soja e biodiesel. E a criação de valor se pode incrementar com a produção mais elaborados, como proteína de soja, lecitina e outros produtos. Eu vou falar, temos em Brasil um instituto que faz um monitoramento da geração de valor em cadeia de soja, que sinala que a agroindústria associada à soja genera muito mais empregos, diretos e indiretos, que só a produção de soja. Temos praticamente em la indústria uma geração 3 vezes maiores de empregos que solamente a agricultura. Isto hace com temos um efeito sobre a economia, sobre uma geração de riqueza de 2 a 2 vezes em média o PIB por tonelada de soja plantada. Aunque a indústria gera relativamente poucos empregos diretos e pouco valor,
os efeitos indiretos são muito mais significativos. O estudo considera solamente os efeitos solo hasta a indústria de alimentação animal. E uma coisa que Maria Rosa diz sobre a utilização de azeite de soja para a produção de biocombustíveis. Nós acompanhamos em Brasil que o processamento de soja evolucionou com um aumento do consumo de harina de soja e a produção de proteínas animais para pollo e cerdo. E solo considerando de 2005 a 2022, solamente 27% da ampliação da cosecha de soja ha sido processada para produzir biodiesel. O azeite utilizado, portanto, o azeite utilizado na produção de biodiesel. O crescimento do consumo de aceites vegetais para a alimentação acompanha o crescimento demográfico. Nós dizemos sempre que o biocombustível, o biodiesel, utiliza rejeito, produto que não é utilizado para alimentação, mas que com isto conseguimos agregar valor a toda a cadeia, fazendo com que os outros produtos da soja puedan ter um custo menor, porque aproveitamos o aceite residual para a produção de biocombustíveis que são sustentáveis e buenos para a saúde e o meio ambiente. O biodiesel cria valor para o azeite de soja, já que permite utilizar o produto no mercado de energias renováveis, com benefícios ambientais e redução de emissões de gases de efeito invernadero. Com custo superior aos combustíveis fósseis, o consumo de biodiesel está, em Brasil, estreitamente associado às exigências de sua mescla, mandato obrigatório com diesel fóssil. A certificação da redução das emissões de gases de efeito invernadero e a venda destes créditos de carbono no mercado podem reduzir as diferenças de preços. Já peço a falar pouco sobre o Renova Bio. Nós temos uma certificação para a produção não só de biodiesel, mas também para outros biocombustíveis, possível com Renova Bio, e é uma estratégia para agregar valor aos biocombustíveis com a venda de créditos de descarbonização. Como informação, temos menos de 5 anos de Renova Bio e tivemos já uma comercialização que generou mais de 15 mil milhões de reais, e parte desse valor se reflexa com uma melhor remuneração para os produtores rurais e parte na redução de custos e uma maior competitividade para os biocombustíveis. Há de ressaltar que cada CBio representa 1 tonelada de CO2 evitada. Para falar pouco sobre o Renova Bio, ele conta com um sistema legal e um processo que resume, em princípio, que os produtores de biocombustíveis certificam-se e recebem uma nota que indica quantos litros de biocombustíveis necessita para emitir um CBio. Isto se hace por um processo que nós chamamos de Renova Calc. Dentro deste processo, tem todas as entradas, as condições de produção de matéria-prima, utilização de insumo em la produção e as condições
das matérias-primas utilizadas. Tem todo um processo de certificação para os produtores. Mas para que esta nota, ou seja, para que os produtores necessitem menos litros de biocombustíveis para generar um CBio, é necessário que tenha uma elegibilidade de sua matéria-prima muito importante. É necessário que dentro da Renova Calc pueda ter em conta que há uma sustentabilidade das matérias-primas que são utilizadas em la produção. O produtor, quando tem a condição, com sua certificação, pode generar os CBios. Esses CBios são produtos que são colocados à disposição para a venda, são papéis que são colocados à venda em la Bolsa de Valores. E quem tem a obrigação de comprar, de adquirir estes papéis, são os distribuidores. Os distribuidores recebem do governo um objetivo de compra de CBio. Eles têm que comprar uma quantidade de CBio por ano, baseado no volume de combustível fóssil que eles venderam no ano passado. Eles só, para cumprir lá as metas que lhes são dadas, eles têm que comprar e retirar do mercado a quantidade de CBios que corresponda a seu objetivo neste ano. Portanto, é compromisso de los distribuidores que podem muito bem barrar seus objetivos à medida que podem ou que chegam a vender uma quantidade de biocombustíveis maior, ou podem diminuir a quantidade que vendem de combustíveis fósseis. Mas para isso, em termos de importância, e que dissemos antes, é muito importante que nós tenhamos em conta a elegibilidade de produtos. Nós temos aqui uma tabela com o número de plantas e plantas certificadas de produtores que podem emitir CBios à medida que produzem biocombustíveis e têm uma nota. Podemos ver que temos praticamente quase 80% de todos os produtores de biocombustível no Brasil que são certificados a emitir CBio. Temos uma melhor certificação para o etanol, para o biometano, que empieza, tem a mesma quantidade certificada, ou percentagem certificada que o biodiesel, mas muito importante nesse instante é que temos um problema para os produtores de biodiesel, que mesmo tendo 2/3 dos produtores certificados, grande parte de subproduções não conseguem ser elegíveis, porque não têm condições de comprovar que preenchem todas as condições exigidas para que tenham a certificação. Portanto, somente parte de suas produções conseguem ter a possibilidade de emitir CBios. Portanto, tem uma nota muito baixa. É necessário que tenhamos em conta a possibilidade de aumentar esta elegibilidade. Como disse Maria Rosa, é muito importante que tenhamos
uma forma de trabalhar dentro das mesmas condições as análises desta elegibilidade. Temos em conta que, como falei quando comecei a falar sobre o aceite, nós utilizamos o aceite de soja que não é utilizado para a alimentação. A soja plantada é para produzir harina, que vai a ser que vai se transformar em las proteínas animais, proteínas vegetais que vão transformar em proteínas animais e que seguem a cadeia da alimentação. O aceite, se nós outros não o utilizamos para produzir biocombustíveis, poderia ser até um problema para o meio ambiente. A mesma condição que temos para o biodiesel em relação à soja, tem também os produtores de etanol de maíz em Brasil, que têm uma maior dificuldade de comprovar a elegibilidade de sua matéria-prima. Bom, desculpem se fui muito rápido, dei apenas uma visão geral do programa, mas pelo tempo que temos, eu creio que fiz um esforço para passar um pouco das informações que são necessárias. Muitas graças. Muchísimas gracias, Julio. Muy interesante cómo están realmente en Brasil pudiéndole dar valor al activo ambiental que se está comercializando y de esa forma también premiar la eficiencia de cada planta, ¿no? Porque cada planta certifica su propia huella. Vamos a ir dejando las preguntas para el final. Les recordamos a ustedes, los que tengan preguntas, hay un pequeño chat para dejar las mismas acá mismo en el programa de Zoom. Y bueno, ahora lo tenemos a Diego Cibulca, que nos va a contar un poquito cómo medir todo esto de los activos ambientales y poder decir, bueno, cuántos certificados podemos obtener por cada tonelada de producción de biodiesel, cómo lo medimos, cómo es esto que nos explicó muy bien María Rosa del ciclo de vida, del tema de los gases de efecto invernadero, cómo los medimos, cómo los certificamos y básicamente cómo podemos certificarlos, cómo son los procesos que aseguren una cadena de custodia de toda la documentación que avalen realmente lo que estamos midiendo y bueno, a ver cómo achicamos esta dispersión que nos hablaba María Rosa. Diego es licenciado en Comercio Internacional. Él lleva 25 años ya en Control Union, hoy ya como director de Argentina y coordinador de todo el Cono Sur. Está especializado en agricultura sustentable y realmente tiene una muy larga trayectoria trabajando con normas que atienden a los mercados de biocombustible. Muchísima experiencia para que nos puedas contar con base cierta dónde estamos parados, hacia dónde vamos y qué deberíamos ajustar. Gracias, Diego, te escuchamos. Gracias, Víctor. Gracias, Axoja. Gracias a todos los participantes. Me pusiste muchos hitos. No es fácil responder a todo lo que me planteaste, pero bueno, mientras intento proyectar y acomodar la presentación, les voy a explicar el contexto. Bueno, ahora sí, ¿estamos bien con la presentación? Sí. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, como les decía, siguiendo con los hitos que me planteó Víctor en su introducción y tomando como referencia
el resto de las presentaciones de todo el resto de los panelistas. Creo que está bueno tener presente cada una de las definiciones y cada uno de los conceptos desarrollados. Quiero plantearles una mirada con distintas premisas, ¿sí? Primero principal, el rol que me tocó ocupar es el rol de verificador, el rol de un veedor dentro de esta cadena en términos de demostrar que se cumplen con las premisas y con las distintas exigencias. Y la presentación está dada, y después voy a terminar con lo que planteaba Víctor, en cómo, y creo que vale la pena, en cómo evolucionó la cadena de valor de la soja en Argentina en los últimos años y cuáles fueron los hitos internacionales que fueron impactando sobre nuestra realidad y desde una foto escueta con características muy específicas llegamos a la realidad de hoy y bueno, y ver cómo fueron los desafíos del ayer, cuáles son los desafíos del hoy y cuáles son las oportunidades, ¿no? Y después, bueno, sí podemos entrar un poquito en el detalle que planteaba Víctor, ¿no? Pero dentro de lo que es la presentación, a ver, acá. Ahí está. Lo Ahora primero sí. que, lo primero que les quiero plantear es una historia que muchos de los presentes aquí tienen claro y muy en sus cabezas, en sus retinas, que si miramos 20 años atrás, parece un montón, pero no lo es, la industria per se, ¿sí? En términos de lo que es un producto como la soja y los subproductos o los productos que después pueden aportar a las distintas industrias, tenían un foco muy distinto al de hoy, ¿no? Si lo pensamos, el foco era inocuidad del producto, era, bueno, la característica, digamos, ¿se acuerdan? Creo que lo decía uno de los expositores, la calidad del producto, que hoy sigue estando vigente, pero básicamente todo estaba dado con algo tangible y sobre el producto del cual estábamos hablando, ¿no? En ese contexto, claramente el mundo de la exportación, la industria per se, saliendo, si miramos Argentina al mundo, esa era una de sus premisas, ¿no? Y en ese entonces a nosotros particularmente nos tocaba trabajar con un esquema como el de GMP Plus, que era de buenas prácticas de manufacturas, y de vuelta había una cadena de la soja que si bien tiene un principio y un final, o un principio y un resto de cadena, no había tanta información y básicamente el foco estaba dado sobre el producto. Ahora bien, con el paso de los años, empezamos a tener ciertos hitos internacionales que empiezan a cambiar esta mirada y realmente el flujo de la información como el flujo de los actores entre sí, ¿no? Un gran granito que hoy lo hablamos bastante durante esta jornada fue, bueno, el lanzamiento de la Directiva de Energías Renovables, bueno, planteada desde Europa, que sin dudas para lo que es el mundo de biocombustibles marcó un antes y un después. Esta es la legislación per se como tal, pero bueno, esto desencadenó en la creación de ciertos esquemas que si ustedes van a analizar, estos esquemas tienen una serie de pilares, ¿no? Y empezamos a hablar por primera vez de trazabilidad, empezamos a hablar por primera vez de emisiones de gas de efecto invernadero y como bien hoy dijimos, ¿en base a qué o comparado con qué? Bueno, en este caso con las emisiones de combustibles fósiles. ¿Sí? Acá en este contexto, que para Argentina marcó un antes y un después, bueno, esta foto mezquina que yo les mostraba hace un ratito en términos de la última parte de la cadena, claramente se amplía y ya tiene contacto con el resto de la cadena, pero de otra manera, ¿sí? ¿A qué me refiero? Ya hay ciertas exigencias de este tipo de mercados y puntualmente con el mercado de biocombustibles que nos empiezan a educar y a decir, ok, las reglas son estas, y el diálogo y la información o los requisitos a lo largo de la cadena tienen que ser otros, entre los cuales obviamente tenemos que empezar a hablar de trazabilidad y dentro de esta trazabilidad, uno de los factores más relevantes y que atraviesa toda esta cadena, y veremos que atraviesa todos los tópicos que vamos a hablar hoy, bueno, es el de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, esto transcurre durante toda la cadena. Y la cadena acumulada van a ser esas emisiones. Y esas emisiones, en términos de lo que son comparados con combustibles fósiles dentro de esta temática específica, bueno, es lo que tenemos que medir, es lo que tenemos que verificar. Y este es un rol muy importante que nosotros empezamos a crecer y empezamos a desarrollar junto con la cadena, ¿sí? Un segundo
hito para Argentina. Entendamos que en términos de años, obviamente, varias de estas regulaciones son antiguas o son bastante más antiguas. Bueno, tiene que ver con que Argentina, en un contexto específico, miró con buen ojo y atendió necesidades del mercado americano. Acá tenemos otra regulación. Obviamente, en traducciones específicas no tenemos esquemas parecidos o con el mismo lenguaje con el cual nos encontramos yendo a Europa con un biocombustible, pero en términos generales estamos hablando de la misma temática, estamos hablando de un mismo producto, y si quieren como una gran diferencia, y acá en términos de trazabilidad muchos de los que estamos acá lo vamos a entender, dentro de lo que es la definición de trazabilidad, sí tenemos un dato no menor y duro, que es que aquí empezamos a hablar, por lo menos en Argentina, en lo que respecta a segregación, ¿sí? Entendamos que Europa, dentro de lo que es el mundo de biocombustibles, esa trazabilidad, esa conexión de toda la cadena de valor, desde producción de soja o bioetanol, base de caña o maíz, tenía más balance, y aquí hablamos de segregación. En este caso, algo no menor, y esto sí ya lo traspolo directamente a la realidad actual. Este es un hito sumamente importante, pero hoy, dentro de lo que es el mercado americano, tenemos ciertas particularidades, como el mercado de California o distintos estados, que sí van a premiar y van a ser mercados dentro de mercados en términos de la carbono intensidad del producto que estamos entregando en dicho destino. Con lo cual, esto anótenlo, es muy importante porque es parte de la evolución de esta cadena. ¿Sí? Y bueno, y acá si volvemos a mirar la misma foto, digamos acá seguimos trabajando en esta cadena de valor con nuevos condimentos, con nuevos, estamos reforzando la conexión entre todos estos actores y seguimos aplicando a nuevos mercados y nuevamente, ¿sí? Dentro de lo que es el mundo de combustibles, y acá comparando dos territorios completamente distintos, dos mercados bien distantes entre sí, tenemos de vuelta la variable carbono o lo que es el gas de efecto invernadero como principal denominador. En paralelo, y vale la pena mencionarlo, y entendamos que cada una de estas temáticas son motivo de una charla específica si quieren, pero yo estoy haciendo un gran resumen, espero que podamos llegar a un hilo conductor. Tenemos también lo que respecta a bonos de carbonos, ¿no? O esquema de bonos voluntarios, es otra temática, ¿sí? Muy importante que tenemos que prestar atención, que aquí, si quieren, entiendan el juego, ¿no? Cuando iniciamos esta charla o esta presentación, pusimos foco en la industria y ahora estamos poniendo foco, ¿sí? En la producción primaria, y es donde, de vuelta, si atendemos este tipo de esquemas voluntarios, es donde vamos a encontrar la mayor carga de trabajo, de verificación y de aspectos a demostrar para lograr estos objetivos, ¿sí? Esto es otro hito internacional muy importante. Yo acá lo resumo en algunos sellos reconocidos internacionalmente, los más destacados, que marca un antes y después, pero este es otro contexto que tenemos que prestar atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen el cambio global en términos de la demanda y en términos de nuestra propia actividad, si miramos la cadena de la soja, ¿sí? Dentro de nuestra realidad. Condimento extra, y si bien me sale un minuto por biocombustibles, tenemos una nueva regulación, ¿sí? Que hoy es moneda corriente, hoy es parte de nuestro tópico del día a día. Bueno, es un nuevo reglamento, en este caso nos salimos un minuto del bio, pero de vuelta, la soja es protagonista, estamos hablando de subproductos de soja con un mismo destino, de vuelta con requisitos que va a afectar la cadena de la soja en toda su integridad. Estamos hablando de no deforestación, de trazabilidad, de segregación. Bueno, insisto, esto es otro hito más, y ahora van a entender al punto al que estoy llegando, que marca, ¿sí? La relación de la cadena de valor de la soja, ¿sí? Y como contexto, como frutilla, digamos, para contextualizarles la foto que les estoy dando, si nosotros miramos la actividad tranqueras para adentro, la temática, sí que se trata, o todos los puntos que podemos tratar en mayor o menor medida, siguiendo un poco la línea cronológica y los esquemas y los hitos que les voy trazando, todos estos son temas en cuestión, todos son temas tratables, dependiendo del esquema y el mercado y el uso, habrá más énfasis en la gestión agrícola, habrá más énfasis en la emisión, en la legalidad, en la gestión de los suelos. Ahora, todo esto hace parte
de este diálogo y esta construcción y esta definición. Esto es muy importante porque, y ya estoy llegando al final, de que todas estas variables afectadas, tratadas, cuantificadas, generan un producto distinto y generan beneficios distintos, ¿sí? Y volviendo a esta foto, ¿sí? Y ese es el juego que quería hacer en el día de la fecha en términos de la cadena de valor, si sumamos y entienden todo el recorrido de este contexto, a hoy llegamos a una foto que, si bien en los últimos slides es la misma, ¿sí? Quiero conectarlos con la siguiente reflexión. La cadena de valor, hoy en su expresión, realmente está completa y tiene un montón de articulaciones entre sí muy importantes. Todos estos procesos hoy son sujetos a distintas verificaciones, a distintas auditorías, con particularidades, con reglas específicas según el destino, el uso y el mercado o el esquema que estemos aplicando, pero de vuelta, ¿sí? Hoy tenemos una nueva foto, una nueva realidad y si vamos a marcar puntos de encuentro en común, hoy se hablaron de un montón de cuestiones, ¿no? Deforestación, buenas prácticas agrícolas, em, fecha de corte sí, fecha de corte no, trazabilidad, información que recorre, tecnología, industria con mayor o menor tecnología, distintas biomasas. El tema carbono atraviesa siempre este factor, siempre recorre este camino y es algo en el cual sin duda tenemos que seguir trabajando. Dentro de este paradigma y dentro de este contexto actual al que quiero llegar, la primera reflexión es, hoy por hoy, si miramos el contexto argentino, el contexto global, hay una gran oportunidad. Y esta gran oportunidad tiene que estar dada por dos factores. Primero, debemos entender que tanto la industria y la exportación depende o es tan importante como la producción, y la producción primaria depende y es tan importante como que la industria esté cumpliendo con los objetivos. ¿Sí? Creo que acá, si bien en mi intento de mostrarles cómo fue evolucionando y cómo nuestra foto, ¿sí? Según nuestra mirada, fue cambiando, creo que todavía hay muchos desafíos, porque cuanto más trabajemos de la mano entre lo que es producción e industria o exportación, muchos más beneficios vamos a tener. Y recordemos algo, y acá es donde quiero hacer este juego. Recuerden el primer slide, hablábamos de proteína, hablábamos de inocuidad, hablábamos de cuestiones muy tangibles. Hoy el contexto, y ahí es donde tenemos el desafío, estamos hablando que el mismo poroto que se mueve a lo largo de la cadena, o luego a través de una transformación, y llámese poroto de soja, grano de maíz, o caña de azúcar, o palma, hay datos que hoy se transfieren a lo largo de la cadena intangibles, que no solo tienen que ser verificados, sino que dan valor a este producto. Y cuanto más entendamos el valor que tiene ese producto, sobre todo con la mirada de los intangibles, porque la parte física ya es dada, eh, realmente hay muchas más oportunidades. Creo que acá es donde tenemos el desafío, acá es donde tenemos esa gran oportunidad. Y ahora sí, rápido y resumiendo la charla, Víctor, eh, un poco atendiendo a tus preguntas, ¿no? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se verifica? Bueno, básicamente, digamos, es con documentación, estando en los sitios que intervienen dentro de la cadena, cuantificando, estableciendo metodologías, estableciendo eh, reglas claras de comparación contra qué, para qué, cómo, cuándo y dónde. Bueno, es como podemos nosotros actuar y eso es lo único que nos podemos basar. Pero bueno, acá hay mucha información que se necesita seguir trasladando a la cadena, pero por sobre todo, no solo para entender si ya lo estamos haciendo y después para ajustar las tuercas, porque podemos decir que lo hacemos o podemos ser muy buenos, ahora también tiene que ser demostrable y verificable. Creo que ese es el desafío, eso es el camino que hoy estamos recorriendo. Creo que si nos paramos en los últimos 20 años a la fecha, hemos evolucionado enormemente en este sentido, pero bueno, creo que todavía hay oportunidades y hay un buen camino a recorrer en términos de oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Te invito a quedarte. Lo vamos a convocar también a, a Julio, a María Rosa y a Agustín. Tenemos algunas preguntas interesantes que quizás puedan
una, una interesante que se suele dar en todos los ámbitos, que es la del tema de la relación que tiene Emilia, que me gustaría saber cuál es la relación de compromiso entre producir cultivos para alimento y producir cultivos para biocombustibles, cómo se regula eso, cuál es la situación para su uso y consumo sustentable. No sé, por ahí Agustín, María Rosa, que creo que están más en términos generales, pueden un poquito comentar esa situación. María Rosa, si querés, empiezo y después te paso la palabra. Un poco lo contestó Julio, depende mucho del cultivo. En Argentina, por ejemplo, que todo el biodiesel se produce con aceite de soja, hay que partir de la base de que la molienda de la soja, el 80% da origen a harinas proteicas, pellets, es decir, proteína vegetal concentrada, que después se utiliza para alimentación. Y el 18% es aceite, que después se usa para producir biodiesel. Algunos datos que nosotros estamos viendo, que Víctor, tal vez hace 8 o 10 años nos hubiesen parecido un poco extraños. Como vos mencionaste, Víctor, el crecimiento del consumo de HBO en Estados Unidos ha hecho que Estados Unidos invierta muy fuerte en el crushing de soja. ¿Eh? ¿Qué resultado da eso? Bueno, eso dio como resultado que la mayor utilización de aceite para producir biodiesel traccionara también la producción de todos estos alimentos, todas estas harinas proteicas. Entonces, lo que estamos observando, y esperamos tener más datos y una serie de datos mayor, es que la mayor demanda de aceite para producir biodiesel, HBO y FAME, ha reducido el precio de las harinas proteicas, ¿no? Eso es algo que estamos viendo. Con el etanol de maíz que se produce mucho en Argentina pasa lo mismo, ¿no? De la producción de etanol de maíz se separa lo que es el almidón de lo que son los granos destilados, ¿sí? Que en Argentina le llamamos burlanda. Y esa burlanda o esos granos destilados también son una alta fuente de proteína vegetal concentrada, económica, que permiten, si querés, complementar las cuencas lecheras, los feedlots, el engorde a corral, ¿no? Entonces yo diría, la producción de biocombustibles trae aparejados producción de proteína vegetal, que van en forma complementaria y van de la mano, al menos en los cultivos que utilizamos en Argentina. Muy bien. María Rosa, ¿le querés completar algo? Bueno, justamente yo creo que lo importante es que depende del cultivo y depende del lugar y cómo se maneja. En ese sentido, lo que hay que entender es que existe la potencialidad de que haya una competencia y un riesgo, pero también existe la oportunidad de armar sistemas en que hay complementariedad, como describía Agustín, o como describió Julio, un esquema que yo diría circular también, en el que hay una complementariedad entre la harina de soja y el aceite de soja. Eso es una oportunidad que no descarta que no pueda haber un riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer para promover esta industria es armar esos sistemas de complementariedad, de circularidad, y además saber medirlos y verificarlos en forma creíble, estandarizada, para aprovechar todas las oportunidades. Perfecto, muchísimas gracias. María Rosa, ya que te tenemos, hay una pregunta específica para vos y tiene que ver a nivel internacional, regulaciones, los compromisos de cambio climático que asumen todos los países en el marco de las convenciones marcos. Pero también nos preguntan qué pasa, cómo se maneja este tema de regulaciones que hacen muchas veces unilaterales, como en el caso de la Unión Europea, que realmente traban el comercio y que hacen que no sean regulaciones que estén acordes con lo que todos los países van asumiendo en materia. Por ahí Agustín también, con el caso de Corsia, creo que tenemos un ejemplo muy claro, que
que es un acuerdo internacional que ellos siempre quieren ir un pasito más, o hay bloques o países que van por ahí un paso distinto, diferente de lo que está establecido y que distorsionan el comercio. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Se puede manejar, yo creo, a nivel de, digamos, negociaciones internacionales y establecer, cada uno de nuestros países tiene que tratar de establecer que sus productos no generan los riesgos que esas barreras tratan de impedir. Se puede discutir mucho cuál es el origen de la barrera, si en realidad es para evitar la competencia o verdaderamente una barrera ambiental, pero estamos en un mundo creciente de ese tipo de situación. Entonces yo creo que lo que a veces vemos como una barrera puede transformarse en una oportunidad si logramos alcanzar esos mercados y entrar a esos mercados a través de generar productos que cumplen con esas restricciones. También se puede al mismo tiempo argumentar, y se hace, y lo hemos hecho en conjunto entre países, tratar de responder a estas, porque hay oportunidades de respuesta cuando se generan estas regulaciones en Europa. Por ejemplo, recuerdo haber hecho muchos documentos de respuesta y explicación de por qué no se fundamentaban o por qué la soja argentina no generaba alto riesgo de cambio de uso de la tierra indirecto. Existe esa oportunidad de respuesta y al mismo tiempo que se plantea ese argumento, hay que también tratar de adaptarse a una realidad que va avanzando y que termina siendo una oportunidad comercial. La oportunidad comercial en muchos sentidos está hecha por, como vimos en el gráfico primero que yo planteé, está hecha por todos esos estándares y compromisos que se van imponiendo los países. Pero solo si sabemos adaptarnos a ellos, si sabemos comprobarlo, medirlo y verificarlo. Esa es mi posición. No, no sé, Agustín, tal vez vos tenés una posición distinta, más Perfecto, gracias. combativa. Estamos cortitos, pero así terminamos de completar algunas preguntas más. Creo que está más o menos contestada. Fuiste muy clara, María Rosa. Muchas gracias. Julio, hablaste de los CNBio que se comercializan, que equivalen a 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente de reducción de emisiones, se comercializan en la bolsa. Entendemos el precio, es oferta y demanda y las necesidades y las posibilidades que haya de bajarlo, pero también están atados a una multa. ¿Cómo se establece ese precio que, si no entiendo mal, está hoy en 22 dólares la tonelada de dióxido de carbono equivalente reducida, ¿no? ¿Nos podés comentar algo de eso, Julio? Tiene una variación, Vitor, muy grande. Esto depende mucho de la oferta y la demanda. Tenemos algunas cuestiones que los distribuidores dicen que muchas veces está muy alto el precio, mas el gobierno regula o objetivo, a meta de compra de CBIOs por las distribuidoras em função da oferta, de modo que possa haver a quantidade necessária para que de emissões de CBIOs para que atendam as metas dos distribuidores. Nesse instante está um pouco mais baixo, está em torno de 15 dólares o preço del CBIO, mas estuve já a mais de quase 30 dólares. Já estou. Nesse instante está um pouco mais baixo, mas há uma discussão porque os distribuidores gostariam que a obrigação de compra de CBIOs fossem de los produtores de las refinarias, de los produtores de combustíveis fósseis. Nós defendemos que, como está
foi uma boa definição, pois, como eu disse em minha apresentação, os distribuidores têm condições de barrar seus objetivos em função de aumentar a venda de biocombustíveis, porque os objetivos de distribuidores são em função do volume de venda de combustíveis fósseis que eles fazem no ano passado. Não sei se respondi Perfecto. o que querias. Muchísimas gracias. Interesante, se abre todo un mercado de oferta y demanda de un activo ambiental y las inversiones también para poder bajar un puntito más esas toneladas tienen que ver con los precios de referencia que transmite la bolsa y la industria tiene una referencia cierta para poder realizar las inversiones en mejoras ambientales. Diego, tenemos ahí una pregunta que por ahí era para Brasil, pero en tu caso sos director regional y creo que vale para todos los países, ¿no? En el tema de la originación de la materia prima y de los consumos en la producción a campo, ¿se utiliza algún tipo de regionalización para ver paquetes tecnológicos? ¿Cómo se está trabajando eso? Y de paso que te tenemos rápidamente, si nos podés comentar dentro de tu experiencia en Argentina, ¿dónde podemos mejorar? ¿Dónde están los cuellos de botella de las emisiones de la producción nuestra, en la logística, en el transporte, en la producción a campo, en la industrialización? Contanos un poquito, Rafa. Gracias. Gracias, Víctor. Buena pregunta. Te contesto rapidito, por ahí voy a ser de alto nivel y después obviamente quedo abierto a cualquier pregunta más técnica. Eh, el mundo con determinados mercados y esquemas trabaja con valores por defecto directamente sobre un producto, sobre un cálculo que ya viene dado por un destino, sobre el origen. Eso es la base inicial. Y el primer desafío, o el primer gran cambio es cuando nosotros pasamos del default al primer cálculo, ¿sí? Entonces ahí lo que está ocurriendo a nivel global es que cada cultivo, cada país o una región específica empieza a calcular, ¿sí? Y es el primer hito que se da, ¿sí? No hay un contexto en el cual vos decís, ok, toda la región de América del Sur tiene un nuevo valor por default o tiene un valor calculado, unificado para todos, porque es bastante complejo. Vos lo sabés mejor que yo, esas cuestiones son muy difíciles de regionalizar, pero sí hay casos de éxito y la soja en Argentina es uno, donde vos decís, ok, yo en lugar de ir a un modelo donde tenés un valor por default dado en un contexto internacional que nos castiga, porque hay un montón de variables no específicas, no reales en nuestro país, hacen que cuando calculamos y podemos hacer un cambio importante en un nuevo valor por defecto, ¿sí? Mucho más cercano a la realidad que la que nos plantean desde el mundo. Esa es un poco la foto de lo más general a cuestiones particulares. Ahora, claramente, Argentina, y voy a ir a mirar un poquito a nuestro contexto, es difícil decir dónde puedes ajustar. ¿Por qué? Porque Argentina, por un contexto económico, es eficiente. No regalamos nada en términos de fertilización, en términos de una práctica a la otra. Somos en ese sentido realmente muy buenos. Ahora bien, creo que el gran cambio está en romper el modelo de lo que es por defecto o los valores que nos vienen dados a empezar a medir, ¿sí? Víctor, ahí hay un gran primer salto. Después podemos empezar a discutir algo muy fino, biológicos sí, biológicos no. Empezás a jugar o a dar una charla muy fina, muy fina, y es más, te meto en otro terreno y no quiero, y acá me salgo, que es, bueno, pará, suelos desnudos, cultivos de cobertura, cultivos de transición, ¿hay para hacer? Sí, hay un montón, y es un camino que estamos recorriendo, nos falta un montón. Ahora, insisto, que me quedo con lo general, ¿sí? No es que hay regiones con No, valores dados, sino que hay un trabajo que viene evolucionando, ¿no? muchas gracias, Diego. Seguramente midiendo y midiendo vamos a ir pudiendo reducir esa brecha enorme que nos decía en el cálculo de los ciclos de vida y de la huella que nos comentaba María Rosa. Agustín, la última para cerrar. Este,
comentaste y diste un panorama excelente de todo lo que se viene en HBO y combustible para aviación y la demanda y cómo impacta fuertemente, y ya está impactando fuertemente en los mercados de aceite y por la demanda de aceite. Este año creo que va a ser Estados Unidos el primer año que está en balance cero de ser exportador de aceite, este, quedó con autoconsumo. Decinos por favor, comentanos, Agustín, cómo ves vos qué hay en la región, en Brasil y demás de proyectos para Green Diesel y para biocombustible de aviación. ¿Cómo está esto un poquito en la región y cómo ves vos las posibilidades de Latinoamérica en general y particularmente Argentina, Brasil, las proyecciones que tenemos para invertir y para poder ser jugadores en este rubro también? Bien, a ver, cuando hablamos de Green Diesel o de HBO, sin quererlo estamos hablando de biocombustible de aviación, ¿no? Sin quererlo. Porque uno puede maximizar o minimizar esa relación diésel verde SAF, que saca de una biorefinería. Como también lo puede hacer a una escala un poquito menos flexible en una refinería de petróleo, ¿no? Uno puede maximizar o minimizar la relación nafta, jet fuel convencional y gasoil o diésel, para que Julio comprenda. ¿Cómo está la región? La región está un poco atrasada por dos motivos. Primero, porque no hay ninguno de nuestros países, ni siquiera Brasil, que es el país más avanzado, que tenga normativa de SAF. Y la normativa de SAF va a incidir sin duda en diésel verde. Lo más avanzado que tenemos, reitero, es Brasil, que tiene un proyecto con media aprobación en la Cámara de Diputados que se llama Combustibles del Futuro, que asigna un perfil de intensidad de carbono al jet fuel convencional y que en forma derivada hacemos los números y pensamos que en el 2037 Brasil va a estar consumiendo algo así como 1.400.000 metros cúbicos de SAF. Entonces Brasil, si querés, Muy bien. tracciona. SAF no sabemos de qué, puede ser, porque Brasil también, hay que mencionarlo, es agnóstico desde el punto de vista de la materia prima y la tecnología. Puede ser SAF de jefa HBO de aceites o puede ser SAF de alcohol to jet, pensando en que Perfecto. Brasil es el segundo productor mundial de alcohol. Ese es el primer tema, no tenemos políticas públicas, tenemos las materias primas, no tenemos las políticas públicas y hay un tercer eslabón, que tiene que ver con que muy probablemente nuestra región tenga una producción de SAF con un fuerte perfil exportador, como ha pasado en biodiesel, por ejemplo, en Argentina, donde hay un mercado interno, pero también durante muchos años hubo un mercado externo robusto, primero en Estados Unidos, después en la Unión Europea. Víctor en algún momento exportando por precios a África, ¿no? En el 2014, 2015. Con SAF va a pasar lo mismo. En ese sentido, ¿qué es lo que hoy nos está demorando estos proyectos mirando el perfil exportador? Bueno, es la normativa europea. Hoy la normativa europea es muy ambigua. ReFuel, que complementa a la Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea, está aprobada, ¿sí? Vos lo sabés muy bien, todavía no está operativa, como le llaman ellos, y esa ReFuel, contrariamente a lo que hace Corsia, que es el paraguas general sobre los cuales todos los países se tendrían que basar para desarrollar los combustibles sostenibles de aviación, la ReFuel de la Unión Europea dice: yo quiero consumir combustibles sostenibles de aviación que no vengan de soja, que no vengan de maíz, que no vengan de caña de azúcar, que no vengan de palma, es decir, de todas las materias primas que nuestra región tiene, ¿no? Hay que esperar un poco cómo se define el horizonte de la Unión Europea. Hay que esperar también las elecciones de Estados Unidos a ver cómo se renuevan los incentivos, al menos a nivel federal, porque claramente nosotros vamos a tener una industria que venda en nuestros mercados internos, pero tenemos una capacidad de materias primas que nos excede y claramente tenemos que ver cómo se despeja el horizonte del mercado externo de Estados Unidos, pero principalmente de la Unión Europea, a ver si confirman
que ellos no van a comprar biocombustibles de aviación de las materias primas que nosotros tenemos, o si finalmente se dan cuenta que si implementan esta política probablemente no tengan el SAF suficiente para cumplir sus metas y van a tener que cambiar un poquito la reglamentación. Así que esas son las dos cuestiones, Víctor. El factor interno, Perfecto. que no tenemos políticas públicas, y el factor externo, a ver que se despeje el horizonte de Europa y un poquito de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Julio, María Rosa, Agustín, Diego que tuvo que salir porque ya estaba comprometido y por supuesto gracias Celina por habernos invitado a dar este ámbito y a mí a coordinar esto, a producir más con menos emisiones. Bueno, Como no muchísimas teníamos gracias a todos. desafíos, ahora Tenemos más. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos. La verdad que súper interesante y agradecemos a todos los participantes. Les recordamos que va a estar la charla subida mañana seguramente en nuestro canal de YouTube, así que pueden seguir reproduciéndola y los esperamos en nuestro seminario presencial el 19 de septiembre acá en la Bolsa de Comercio de Rosario y luego con más charlas online en octubre y noviembre.